acerca del matrimonio, la familia, la soltería. Y de verdad que va a ser de gran bendición. Dios nos va a bendecir en este tema tan necesario para la iglesia y también para que usted pueda compartir con otros que tienen tanta necesidad en estas áreas. El enemigo, hermanos, quiere destruir la familia. La familia es la base de una sociedad. Una sociedad sin la familia es una sociedad destruida en oscuridad. Necesitamos que nuestros jóvenes entiendan lo que es una familia, lo que conforma una familia. Que los hombres sepan cómo tratar a sus esposas, que sus esposas sepan cómo tratar a sus esposos bíblicamente, que los hijos sepan cómo respetar y honrar a sus padres. Y eso solamente nos lo puede decir la poderosa palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, a poner esta palabra en las manos del Señor y que Él haga efecto donde quiera que lo haga. Padre, una vez más, venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Padre, que prepares la tierra de nuestros corazones para que tú siembres tu semilla, para que germine donde tú quieres que germine y seamos transformados por el poder arrasador de tu palabra, Señor. Ayúdanos, transfórmanos, rompe cadenas. Dios mío, salva. Quita todo lo que no sea tuyo, cualquier pensamiento contrario a ti que hayamos aprendido en cualquier parte en este mundo, Señor. Purifícanos, límpianos hoy para que podamos pensar bíblicamente. Te lo pedimos, Padre Santo. Pedimos también que tú salves al perdido en esta tarde, Señor. Que tú le abras el entendimiento a muchos que tal vez piensan que son salvos y no lo son porque han sido engañados con un evangelio, con otro evangelio. Tu palabra dice, Señor, que cualquiera que anunciare otro evangelio sea anatema, sea maldito. Dios mío, ya estamos aquí comprometidos y pidiéndote, Señor, que nos ayudes para poder predicar tu palabra conforme a tu voluntad. Señor, úsame una vez más conforme a tu deseo. Señor, a pesar de mí, a pesar de mis debilidades y de mis errores delante de tu presencia, para traer tu palabra tal cual tú la quieres comunicar. Te lo pedimos, Señor, todos como iglesia, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, 1 Corintios capítulo 7, versículos del 1 al 7. Así dice el Señor. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. En una ocasión, hermanos, un hombre fue a visitar a un consejero y le dijo
que ya no amaba a su esposa, que no la quería, que pensaba divorciarse de ella. Y este sabio consejero lo escuchó, lo miró y le dijo solamente una palabra: ámela, ámela. Luego hizo silencio. El hombre le dijo: pero es que ya no siento nada por ella. El consejero le dijo: ámela. Amar, hermanos, es una decisión, no un sentimiento. Amar es una decisión de entrega. Usted todos los días no ama a su esposa tan intensamente como la ama otro día. Los sentimientos varían, ¿verdad que sí? Amar, hermanos, es un verbo y el fruto de esa acción es el amor. El matrimonio es como un trabajo de jardinería. Arrancas lo que hace daño, preparas el terreno, siembras, eres paciente, lo riegas con su poquito de agua, lo cuidas y después recoges los frutos. Ahora, debes estar también preparado porque va a haber plagas, va a haber sequías, va a haber exceso de lluvias, mas no por eso abandone su jardín. Ame a su pareja, es decir, acéptela, acéptelo, valórelo, valórela, respételo, respétela, dele afecto, dele ternura, admírelo, admírela, compréndala, compréndalo. Eso es todo, hermanos. Ámela. Ámelo. Los sentimientos, iglesia, no deben ser los que nos impulsan a nosotros para tomar decisiones. Tus decisiones deben ser guiadas en todo momento por la palabra de Dios. Los sentimientos, hermanos, son muy bonitos, pero esos sentimientos varían. A veces nos traicionan. La palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios. En esta época en la que vivimos, muchos dicen: es que yo siento, esa frase, es que yo siento hacer esto, es que yo siento hacer lo otro. Yo oigo mucho eso. Para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no es que yo siento, es que yo leo, es que yo veo qué me dice el Señor. Así dice el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no dejarnos guiar. Los sentimientos son hermosos, pero cuando son alineados a la palabra de Dios. De otra manera son destructivos, son inciertos. Nosotros como pueblo de Dios tenemos un ancla, hermanos, poderosa, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una guía, su palabra. No andamos a tientas como anda el mundo. Andamos en el barco del Señor y que tiene un rumbo certero. El mundo no sabe dónde está, el mundo está confundido y nosotros como hijos de Dios marcamos el camino hacia donde ellos tienen que ir. Como les decía al principio, hermanos, hoy vamos a comenzar una serie de enseñanzas acerca de la soltería, el matrimonio y la familia. Tal vez muchos de ustedes no lo saben, pero Dios bendice el celibato. Pastor, ¿qué es esa palabra? Algunos lo saben, tal vez otros no.
La palabra célibe o celibato se deriva del latín y significa soltero. Simplemente eso. Soltero, soltera. Para ser más específicos, la palabra célibe se refiere a alguien que ha decidido conscientemente llevar una vida sin compromisos románticos o relaciones sexuales. Eso es una persona célibe. En 1 Corintios, vuelvo allí a la palabra, capítulo 7, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo le escribe a los corintios, respondiéndole las inquietudes que ellos tenían acerca del matrimonio y la soltería. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Cuando el apóstol Pablo les dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, quiere decir que es bueno para los cristianos solteros llevar una vida totalmente célibe. Célibe, hasta que Dios les conceda el don del matrimonio o el don permanente del celibato. El versículo 2 continúa diciendo, pero a causa de las fornicaciones. La palabra fornicación, hermanos, es el acto de tener relaciones sexuales sin estar casados, lo cual es un pecado terrible a los ojos de Dios. La inmoralidad sexual era el pan de cada día de la ciudad, en la ciudad de los Corintios. En aquella época eso era el pan de cada día. Literalmente Pablo dice, a causa, fíjese que dice, a causa de las fornicaciones. Esto apunta al plural, o sea, que eran muchas las fornicaciones que se cometían o que cometían algunos cristianos en aquella época. Algunos cristianos en la iglesia de Corintios todavía tenían relaciones con prostitutas, pues esto era, y fíjese, un escándalo, ¿verdad? Hoy en día. Pero eso era parte de la sociedad y de los problemas que ellos tenían en aquella época. La sociedad no veía eso como un problema o como algo malo. Una sociedad pagana completamente. Para ellos era normal. Y de ahí, hermanos, estaba el Señor salvando a los corintios y que le faltaba también crecer a muchos de ellos. No muy diferente a la sociedad en la que nosotros vivimos hoy, hermanos. La sociedad hoy en día en la que vivimos ven la fornicación como cualquier cosa. Lo que le espantaba a nuestros abuelos, aún sin ser cristianos, les espantaba, les horrorizaba. Hoy en día eso es como tomarse un vaso de agua. Pero para el pueblo de Dios no puede ser así, hermano. Nosotros no vivimos por la moda, nosotros vivimos por la palabra de Dios. Somos un pueblo especial, somos un pueblo diferente, llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hacer luz. El Señor, como su pueblo, nos llama a tener los más altos estándares, hermanos, de santidad y moralidad en una sociedad, como dije, pagana e inmoral como la que vivimos. Cuando el deseo sexual es muy fuerte por parte de una persona soltera cristiana, existe la gran posibilidad de que esa persona caiga en ese terrible pecado. Especialmente hoy en día, donde
la moda de andar semidesnudos es el pan de cada día. En las redes sociales, en las tiendas, en las películas. Hermanos, de verdad les digo una cosa, a la gente se le ha adormecido la conciencia, se le ha endurecido la conciencia y ven eso como cualquier cosa. No el pueblo de Dios, no los hijos de Dios. No, hermanos. Los hijos de Dios son templo del Espíritu Santo. Viven para Dios. Han sido comprados a precio de sangre, un precio alto que el Señor ha pagado por cada uno de nosotros. Y debemos vivir como Dios manda. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora, esto no quiere decir que si usted es soltero o su pareja está lejos de usted, ¿verdad? Porque si su esposa o su esposo están lejos de usted por diferentes circunstancias, en ese momento usted queda célibe temporalmente hasta que su esposo o su esposa llegue. Usted está en un pacto con Dios y en un pacto con su pareja. Y digo esposo o esposa porque hoy en día pareja viven sin casarse. Por eso hay que ser muy específico en lo que decimos. Pero esto no quiere decir ahora para los solteros cristianos que usted va a salir corriendo y se va a casar con cualquier cristiano para liberar esos deseos. No, hermano. Espera en Dios. Esperar es difícil, pero espera en Dios a la pareja correcta. Dios en su sabiduría y en su decreto le va a mandar la persona correcta para usted. No se apresure, porque cuando nosotros nos apresuramos, nos equivocamos y nuestras vidas se vuelven un desastre. Y hay errores que se cometen que no se pueden echar para atrás. Dios te perdona, pero la marca es imborrable. Por eso, hermanos, cierre, los solteros, cierre, bueno, y los casados también. Cierre todas las puertas, yo le llamo a eso puertas, donde usted sabe que puede caer en tentación. No se exponga al pecado. No, es que a mí eso no me hace nada. Es que a mí no me entran balas, hermano. Huye de las pasiones juveniles, dice la palabra del Señor. No, pero es que la palabra, pastor, dice que resiste al diablo. En esa área no. Esa área no te dice resiste, dice huye de las pasiones juveniles. Si tú sabes que hay un sitio donde va a haber lo que tú no debes ver, no vaya. Usted tiene que ser radical en esas cosas, porque es su vida, es su relación con Dios, es su familia. A la gente no le importa lo que sea, hermano. El diablo está presto para destruir su vida en cualquier momento. No ponga nada delante de sus ojos que le desagrade a Dios. Debemos tener siempre en mente lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 101:3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Y eso es lo que decía el salmista. Ninguno de ellos se acercará a mí. Aborrezco la obra de los que se desvían. No es que aborrecía a la gente, es que aborrezco la obra, lo que hacen, porque ofende a mi Dios. En este punto, hermanos, es importante saber que el celibato no es para los casados. Y quiero repetir eso otra vez. El celibato no es para los casados. Y esto parece una declaración obvia.
Hermanos, pero no lo era para algunos de la iglesia de Corintios en aquella época. Algunos de ellos habían abrazado la errónea creencia de que abstenerse de tener relaciones íntimas en sus matrimonios era una forma de superioridad espiritual. Pablo corrige este error y les dice, 1 Corintios capítulo 7, versículos 3 y 5, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis, y si quieres subraya eso ahí, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno. ¿Para qué? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermanos, en la iglesia de los Corintios, si por un lado unos todavía estaban coqueteando con las prácticas pecaminosas del mundo, por otro lado, algunos hermanos eran sumamente devotos hasta el punto de que habían decidido por sí mismos dedicarse solamente a Dios y entonces olvidarse de sus deberes conyugales. Estaban casados, pero ellos se sentían más devotos y pensaban que eso era santidad y que no tenían que tocar a su pareja en esa área. Hermanos, al hacer esto, descuidaban o negaban la responsabilidad que tenían con sus esposas, especialmente en el área de las relaciones íntimas. Y de la misma manera también las mujeres hacían lo mismo. Se consagraban tanto, y no es que no debemos estar consagrados, pero debemos ver el matrimonio como lo que es. Y lo vamos a ver más profundamente. Que ellos pensaban que esa era una forma de superioridad espiritual. Cuando nosotros estamos solteros, las relaciones íntimas están prohibidas. Las relaciones sexuales están prohibidas. Pero cuando nosotros nos casamos, son obligatorias. Son obligatorias. 1 Corintios, ahí mismo en el capítulo 7, versículo 4, dice claramente, dice, la mujer no tiene potestad. ¿Qué significa potestad? Autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad, autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En este versículo, hermanos, nos dice claramente que cuando usted está casado, su cuerpo le pertenece a su cónyuge, no le pertenece a usted. Pastor, me hubiesen dicho eso antes de casarme. Hermano, está en la palabra y es beneficioso para nosotros. Cuando usted dijo, sí, acepto, el día que usted se casó, el día de la boda, usted entregó su cuerpo, entre otras cosas, a su esposo. Y el marido entregó su cuerpo, entre otras cosas, a su esposa. Fíjese qué tremenda la unión que Dios hace. Ya no son dos, sino uno. Una sola carne, hermanos. El versículo 5 del mismo capítulo 7 continúa diciendo, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Fíjese que tiene que estar de acuerdo. ¿Para qué? Para ocuparnos sosegadamente en la oración.
Los esposos y las esposas están en el deber de darse satisfacción íntima el uno al otro. El no hacerlo, hermano, abre puertas para muchos males y tentaciones fuera del matrimonio. Por eso continúa el mismo versículo 5 diciendo, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hace unos años atendí a una pareja en que la mujer, hermanos, castigaba a su marido negándosele en tener relaciones íntimas con él. Y lo hacía hasta por la cosa más mínima. Ella tenía el control de eso, lo castigaba. No te portaste bien, hiciste algo. Entonces era cuando ella quería, es que entonces podía. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Cavando su propio hoyo. Las mujeres y los hombres que se niegan a tener intimidad con sus cónyuges, a no ser por enfermedad, debemos ser entendidos, por discapacidad permanente o, ¿verdad? Pasa eso en los matrimonios. Algo que pasa. Cuando no lo hacen, hermanos, destruyen a su familia. Destruyen sus matrimonios y destruyen a su familia. Y vuelvo y repito, hay situaciones en los matrimonios, debemos ser sabios, hay enfermedad. No, es que la palabra de Dios dice esto, pero tienes que entender, si tú amas, entiendes. Si tú amas, esperas. Matrimonios, muchas situaciones suceden, enfermedad, accidentes, cosas. Tenemos que recordar, cuando estamos solteros, las relaciones sexuales están prohibidas, pero cuando nos casamos son obligatorias. Pero esa obligación, vuelvo y repito, con sabiduría. Con sabiduría. Tenemos que ser sabios en ese sentido. Ahora, surge una pregunta, hermanos, en este punto. Pastor, ¿pero qué hago si mi esposo o mi esposa no es cristiano? ¿Todavía debo cumplir con ese deber? La respuesta es sí. ¿Estás casado? ¿Estás casada? Sí. Primera de Corintios capítulo 7, vaya ahí más abajo, versículos 12 al 14. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. No la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras ahora son santos. Ahora, eso no quiere decir que dentro de esta relación el cónyuge cristiano va a permitir prácticas sucias e indecentes en su relación íntima con ese esposo o con esa esposa inconversos. Hombre o mujer, escúchame bien, que todavía no conoces al Señor, todavía no eres cristiano, todavía no eres cristiana. Recuerda que estás viviendo con un santo de Dios, con una santa de Dios, que el Espíritu Santo vive en tu cónyuge, así que ten cuidado como tratas a ese hombre y a esa mujer de Dios. Especialmente en el momento de la intimidad.
porque Dios te llamará a cuentas por lo que hagas con esa persona que te dio. Porque déjame decirte que tienes un privilegio de tener un santo o una santa de Dios como tu esposo o tu esposa. Dios creó la expresión íntima entre dos personas que verdaderamente se aman para que fuera el nivel más alto de unión entre un hombre y una mujer. No es como el mundo lo ha torcido. No es como hoy en día que se conocen o a veces hay un app o hay una por el internet y tienen un encuentro y a veces no saben ni cómo se llama esa pareja. No, hermano. Y le llaman a eso amor. No, eso no es amor. Eso es fornicación. Y si eres casado, eso es adulterio. Y Dios te condenará por eso, si no te arrepientes. Hebreos capítulo 13, versículo 4 nos dice, honroso, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por otra parte, tenemos que saber que el celibato es un don de Dios para algunos. No es para todos, es para algunos. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 6 y 7 dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y el otro de otro. El apóstol Pablo, hermanos, él era soltero y él nunca se casó, pero él deseaba que todos se quedaran solteros. ¿Para qué? Para servir al Señor como Él lo hacía. Para que sirvieran al Señor solamente. Pero también entendía que cada uno tiene su don de Dios. Uno a casarse, pero otros a quedarse solteros. Ahora en este punto surge la pregunta. Pastor, ¿cómo sé yo que tengo o no tengo el don del celibato? ¿Cómo sé yo? Primera de Corintios capítulo 7, versículo 9. Vaya allí conmigo. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 9. Pero si no tiene don de continencia, cásese, pues es mejor casarse que estarse quemando. Estarse quemando, hermanos, significa arder de pasión. Oiga bien, arder de pasión significa tener deseos de estar con alguien íntimamente. Lo cual, si eres cristiano o cristiana, debe ser única y exclusivamente dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Espere en Dios. Espere la perfecta voluntad de Dios. No se salga ni por un minuto de la voluntad de Dios, hermano. Y usted va a ser bendecido en eso, en esa área grandemente. Si tienes el deseo intenso de estar íntimamente con alguien, le aseguro que usted no tiene el don del celibato. Usted no tiene el don de quedarse soltero o soltera. No lo tiene. ¿Cuál es el aspecto positivo de estar soltero o soltera? ¿Cuál es el aspecto positivo? Lamentablemente, muchas veces a nuestros solteros, hermanos, son despreciados, son presionados por la familia, por los amigos y a veces, lamentablemente, hasta por la iglesia, en ignorancia. Pero bueno, te vas a quedar para vestir santo, le dicen así. O te va, ¿y qué estás haciendo? Mira la edad que tienes, ya no vas a poder tener hijos. ¿Saben ellos más que Dios? ¿Saben ellos el propósito de Dios en esa persona?
No, no podemos presionar a la gente, mis hermanos. Eso es un gran error. Nuestro Señor aprobó la soltería como un don de Dios. Él mismo dijo en Mateo capítulo 19, versículo 12, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Aquí nuestro Señor está diciendo que hay personas que se quedaron solteras por causa de servir al Señor. Eso es lo que es un eunuco bíblicamente. Bíblicamente hablando, es una persona célibe. Se hicieron eunucos por el reino de los cielos. Y la ventaja que tiene la persona soltera es que puede tener puesta la atención 100% en servir al Señor. En cambio, la persona casada tiene su atención en el servicio. Su servicio está dividido entre el Señor y su familia. No es malo, porque a algunos Dios los llama al matrimonio. Pero el soltero está completamente para servir al Señor. Pero tiene que tener el don. Hermanos, no es como muchos movimientos religiosos han hecho que dicen, no, tú estás llamado al ministerio, tiene que ser célibe. Eso no es lo que dice la palabra. No tiene. Es que si recibes el don, entonces tú ejerces el ministerio. No todos los apóstoles eran solteros. El apóstol Pablo sí, pero Pedro se casó. Y los otros apóstoles también tenían mujeres, sus esposas. Algunos se casaron, otros no. Pero no podemos hacerlo como una obligación. Primera de Corintios 7, 32 y 34 dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quisiera pues que estuviere sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Ve? Sirve en las dos partes, a la familia y al Señor. Y vuelvo y digo, la ventaja del soltero es que se puede dedicar 100% al Señor. Qué hermoso que el Señor aquí en la iglesia diera también esos dones de quedarse soltero y pudieran irse a las misiones, ¿verdad? O parejas que se levanten jóvenes, ¿verdad? Casados y vayan a las misiones. Yo oro por eso, hermanos. Yo quiero ver en la iglesia eso un día y nosotros apoyarlos como iglesia. Qué hermoso eso sería. Ayúdenme a orar por eso también. Hubo una mujer llamada Rachel Saints, que ella se quedó soltera. Su esposo fue a una misión, ¿verdad?, con los indios Aucas. Esto está en una película y todo. La película se llama, si no mal recuerdo, Puertas de Esplendor. Una película, esto sucedió en el año 1956, donde un grupo de misioneros, 5 para ser más exacto, viajaron a Ecuador en la parte y trabajaban empezaron a trabajar con los indios Aucas. Era una tribu muy, muy peligrosa y ellos bajaron, si no mal recuerdo, en enero 3 de 1956 para hacer contacto ya personal con la tribu y estuvieron unos poquitos días allí, pero la tribu se enfureció y lo que hizo fue que los asesinó a los 5. Pero esta mujer, que era esposa de uno de ellos, para que usted vea cómo las cosas de Dios obran. Esta mujer que quedó soltera, nunca se casó, fue a predicarle al mismo sitio, a los mismos indios Aucas donde habían asesinado a su esposo, fue a predicarles la palabra con otra hermana y allí estuvieron y ella precisamente estuvo hasta que ella murió predicándole a ellos. Y le digo, hermanos, el Señor bendijo grandemente porque empezó a salvar a muchos de la tribu.
una tribu asesina, una tribu perdida. El Señor hizo la obra a través de esa mujer. Pero el punto es que esa mujer se quedó, no se volvió a casar y se quedó totalmente soltera para servir al Señor 100%. Así que eso es totalmente honorable y totalmente correcto delante de Dios. Aunque el celibato es bueno y, como dije, es honorable, santo, nunca lo debemos ver superior al matrimonio. Nunca lo podemos ver mejor, que es más santo que el matrimonio. El matrimonio, hermanos, es un don de Dios igual que el celibato. Los dos son dones de Dios. Las dos posiciones son santas y bendecidas por Dios, siempre y cuando, hermanos, nosotros obedezcamos a Dios y a su palabra. Ahora, no quisiera irme sin hablar algo más a los amigos que nos escuchan. Tal vez usted ha escuchado esta verdad por primera vez en su vida y usted diga, bueno, ahora entiendo por qué mi matrimonio está como está. Ahora entiendo por qué mi vida de soltero es un desastre. Me junto con una y salgo de esa y me voy a la otra. Y hago así. Y mi matrimonio es ya realmente, pastor, para ser sincero, es una porquería. Usted está en esa situación y no sabe cómo tiene arreglo. Déjeme decirle que todo comienza con Dios. Todo comienza con Dios. Hermanos o amigos, Él es tu creador. Tú necesitas primero hacer las paces con Dios para que tú puedas ver bendición en tu vida. Necesitas reconciliarte con Él antes de que funcione tu matrimonio, antes de que funcione tu soltería. Necesitas hacer las paces con Dios. Y tal vez usted diga, bueno, yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie, yo no he matado a nadie. No soy tan pecador, pastor, como usted piensa. Pero escuche lo que dice Dios en su palabra acerca de los que se creen buenos. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No pueden tener una relación verdadera con el Dios verdadero. El pecado nos separa de Dios. Quiere decir que todos hemos violado la ley de Dios. Hemos violado, hermanos, sus mandamientos. Así que todos estamos separados de Dios y camino a una condenación eterna, al infierno, a menos que nos arrepintamos y recibamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. No hay otro camino. Jesús declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Necesitas, amigo que me escucha, verdaderamente necesitas hacer las paces con Dios. Y solamente es a través del arrepentimiento y de la fe en Cristo Jesús. No hay otro camino. Por favor, téngame paciencia y escuche lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él o está sobre él. Y esa ira se manifestará cuando mueras si no te arrepientes y crees en Jesús. El único que puede salvarte, el único que puede reconciliarte con Dios, arreglar tu matrimonio y tu vida de soltero y al final de tu vida llevarte al cielo, es Cristo. Es que hagas las paces con Dios a través de Jesucristo. Así que ahí donde estás,
Te hago este llamado con desesperación. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio antes que sea demasiado tarde. Él cambiará tu vida, cambiará tu destino aquí y ahora. Cree en el Señor Jesucristo y entrégate a Él. Oremos. Señor, en esta tarde hemos predicado tu santa palabra. Sabemos que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pedimos, Señor, que tú obres en el corazón de aquellos amigos que en este momento se están entregando a ti, Señor, que te están recibiendo como Señor y Salvador. Obra poderosamente en sus vidas. Muéstrales su pecado. Muéstrales que sin ti no pueden vivir. Obra en sus corazones, Señor, conforme al decreto eterno tuyo. Y sálvales, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. También te rogamos nosotros, Padre, como tus hijos, que nos mantengas en tu palabra. Ayúdanos a cuidar nuestros matrimonios, a cumplir con nuestros deberes conyugales. Sana si hay algo en nosotros que no esté bien, Señor, para poder tener matrimonios de ejemplo, matrimonios fructíferos que den testimonio en medio de esta sociedad tan apartada de ti. Ayúdanos, Señor. También rogamos por los que están solteros momentáneamente, Señor. Ayúdales. Manténles puros, santos para ti, Señor. Te lo rogamos. Ayúdales, tráeles la persona correcta, que ellos esperen en ti, Señor. Y aquellos que tú has levantado a ser célibes, Dios mío, que no se sientan presionados por esta sociedad, sino que ellos puedan entender su don y dedicar a ti sus vidas de una manera consagrada y de una manera que agrade a tus ojos, Padre, sin importar lo que diga la gente. Lo importante es lo que dices tú en tu palabra, Señor. Que no le temamos más a los hombres que a ti, Señor. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová estará seguro. En el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice amén y amén.